Antes de comenzar, tengo que decirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven este tipo de contenido increíble no están suscritas al canal. Sí, lo leíste bien, más del 80%. Y si tú estás aquí, es porque este tema no llegó a ti por casualidad. Dios tiene una forma misteriosa de hablar. Y si has soñado últimamente cosas que te marcaron, este video puede darte respuestas que estabas buscando hace tiempo. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte los próximos temas impactantes y déjame un me gusta si valoras este contenido. Y por favor, escríbeme en los comentarios si alguna vez has tenido uno de estos sueños. Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de ver los sueños para siempre. ¿Alguna vez te has despertado después de un sueño tan real, tan intenso, que tu corazón seguía latiendo con fuerza, como si hubieras vivido algo más allá de lo humano? Y si en ese sueño aparecieron ángeles, debes saber que no fue casualidad. Soñar con ángeles no es una simple ilusión de la mente dormida, sino una de las formas más profundas y poderosas en las que Dios puede hablarte. En este capítulo vamos a explorar por qué los ángeles aparecen en nuestros sueños, qué significan sus mensajes, cómo reconocer su presencia y, sobre todo, cómo puedes responder a esa señal divina. Desde los tiempos más antiguos, los ángeles han sido reconocidos como mensajeros del cielo. No son figuras decorativas ni mitos simbólicos. Son espíritus ministradores enviados por Dios para guiar, proteger, advertir y consolar. Y una de las formas más comunes en que lo hacen es a través de los sueños. Cuando tu cuerpo descansa y tu alma se libera del ruido del mundo, el cielo encuentra un canal puro para enviarte revelaciones. Y si en ese estado de descanso profundo sueñas con un ángel, es muy probable que Dios esté intentando decirte algo importante. En la Biblia encontramos numerosos relatos de personas que soñaron con ángeles. Uno de los más emblemáticos es el de Jacob. Mientras huía de su hermano Esaú, agotado y sin saber qué sería de su vida, Jacob durmió sobre una piedra y tuvo un sueño asombroso. Una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles. Ese mismo sueño, Dios le habló reafirmando las promesas que le había hecho a Abraham e Isaac. Al despertar, Jacob exclamó con temor reverente: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Aquel sueño marcó un antes y un después en su vida. No solo fue una visión celestial, sino una afirmación directa del amor y la presencia de Dios. Otro ejemplo clave lo encontramos en José, el esposo de María, madre de Jesús. En varias ocasiones, un ángel del Señor se le apareció en sueños con instrucciones vitales. Primero, para asegurarle que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. Luego, para advertirle que huyera a Egipto y así salvar al niño de la furia de Herodes. Y más tarde, para indicarle que era seguro regresar. Sin estos sueños, la historia de la salvación habría tomado un rumbo distinto. Los ángeles, en estos casos, no solo eran mensajeros, eran guardianes del propósito divino. Pero, ¿qué significa soñar con ángeles hoy? Aunque no todos los sueños con figuras aladas provienen de Dios, hay señales claras que pueden ayudarte a discernir si tu experiencia onírica fue celestial. Si en tu sueño sentiste paz, consuelo profundo, una certeza espiritual difícil de explicar con palabras, es muy probable que se tratara de una manifestación divina. Los ángeles no solo traen mensajes, sino que también portan una presencia que transforma el corazón. Algunas veces llegan para advertirte de un peligro inminente, otras para consolarte en medio del dolor. También pueden llegar para darte instrucciones claras sobre una decisión importante que debes tomar.
Los ángeles también se manifiestan como símbolos de protección. Si en tu sueño te viste rodeado por ángeles, caminando a tu lado o cubriéndote con sus alas, eso es una señal poderosa de que no estás solo. Incluso en los momentos más oscuros, Dios te ha enviado ayuda del cielo. Recuerda lo que dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese versículo no es una metáfora, es una verdad eterna. En otros casos, los ángeles traen dirección espiritual. Tal vez estás confundido, esperando una respuesta, y entonces, en sueños, se presenta un ser brillante que te habla con claridad, mostrándote el camino a seguir. En esos casos, es esencial que no ignores lo que viste y oíste. Toma nota de tu sueño, ora, pide discernimiento y busca confirmación en la palabra de Dios. Él nunca te dejará sin dirección si estás dispuesto a escuchar. También es importante considerar que no todos los ángeles en los sueños serán reconocidos de inmediato como tales. A veces pueden parecer personas comunes, pero con una sabiduría, serenidad y autoridad que trasciende lo humano. La Biblia nos advierte: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Eso aplica también a los sueños. Si has tenido un sueño con ángeles, no lo dejes pasar como si fuera una fantasía. Detente, reflexiona y pregúntate: ¿qué me quiso decir Dios? ¿Estoy escuchando su voz? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque no entienda todo? Soñar con ángeles es una invitación directa del cielo. No la ignores. Es tiempo de abrir tu corazón y dejar que esos mensajeros divinos te guíen hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. Imagina estar dormido profundamente y de pronto una voz te llama por tu nombre. No es un ruido cualquiera, no es parte de un sueño sin sentido. Es una voz que penetra el alma, que vibra con una autoridad serena y amorosa, que te deja con el corazón acelerado y una sensación de que algo divino acaba de suceder. Soñar con una voz es una de las experiencias más poderosas y transformadoras que una persona puede tener. Y si esa voz trae paz, dirección, advertencia o consuelo, es muy probable que sea Dios hablándote directamente. Desde la antigüedad, Dios ha usado la voz como un canal directo para comunicarse con sus hijos. A diferencia de otras señales visuales, una voz en un sueño tiene el poder de romper barreras, de atravesar miedos y dudas, de tocar el centro mismo del espíritu. La voz de Dios no siempre es estruendosa o visible como un trueno. Muchas veces es suave, como un susurro que se cuela entre los pensamientos, pero que deja una huella imborrable. Uno de los relatos más conocidos sobre esto es el del joven Samuel. Vivía en el templo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, oyó una voz que lo llamó. ¡Samuel! Pensando que era Elí, corrió a su lado, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí, con sabiduría, comprendió que era Dios quien estaba hablando al muchacho. Le enseñó entonces a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así fue como Samuel, aún siendo niño, recibió una revelación directa de Dios sobre el juicio venidero para la casa de Elí. Ese sueño marcó el comienzo del ministerio profético de uno de los hombres más influyentes del Antiguo Testamento. Lo más sorprendente de esta historia es que Samuel no reconoció de inmediato la voz de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros. A veces escuchamos algo en un sueño y lo descartamos como producto de nuestra imaginación. Pero si prestáramos atención, si nos detuviéramos a discernir, descubriríamos que Dios está más cerca de lo que pensamos, hablándonos incluso mientras dormimos.
Otro ejemplo impactante es el sueño del rey Salomón. Después de ofrecer 1000 holocaustos en Gabaón, se durmió y en su sueño escuchó la voz de Dios que le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón no pidió riquezas ni venganza contra sus enemigos, pidió sabiduría. Y Dios se complació tanto con su petición que le dio no solo sabiduría, sino también riquezas, poder y honra. Todo comenzó con una voz en un sueño, una simple frase que cambió el rumbo de una nación. El Nuevo Testamento también está lleno de estos momentos sublimes. José, el esposo de María, tuvo varios sueños en los que un ángel le habló con claridad. Pero lo que pocos notan es que lo que José escuchó fue más que una visión. Fue una voz que vino en el silencio de su descanso, llevándole dirección divina. Fue la voz de Dios, advirtiéndole, guiándolo, preparándolo para proteger al Salvador del mundo. Pero ¿cómo distinguir si la voz en un sueño proviene realmente de Dios? La respuesta está en el fruto que deja. La voz de Dios nunca trae confusión ni condenación, sino convicción, paz, dirección y en propósito. Si te despiertas con una claridad inexplicable, con una urgencia en el alma o con una revelación que resuena en tu corazón, presta atención. No es cualquier cosa. Job 33, 14, 16 dice: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo». La voz de Dios puede venir como advertencia, como respuesta a una oración, como llamado al arrepentimiento o incluso como misión para tu vida. Muchas personas han testificado de sueños en los que escucharon su nombre, recibieron instrucciones o fueron despertadas con un llamado a interceder por alguien. Otros han recibido confirmaciones que transformaron sus decisiones o entendieron que debían cambiar de rumbo. Cuando Dios habla, algo cambia. No te despiertas igual. Si sueñas con una voz, no lo ignores. Anota el sueño. Pregúntate: ¿qué me dijo? Exactamente. ¿Qué sentí en el momento? ¿Qué parte de mi vida necesita alinearse con ese mensaje? Ora, busca confirmación en la palabra y, si es necesario, busca consejo de líderes espirituales maduros. La voz de Dios nunca se contradice con las Escrituras. Recuerda las palabras de Jesús: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10, 27. Él sigue hablando hoy, y muchas veces lo hace mientras dormimos, porque es cuando estamos más receptivos, más vulnerables y libres de distracciones. Dios puede usarte, puede darte respuestas que llevas tiempo buscando, puede sanarte o llamarte a una misión específica. Todo empieza con una voz en el silencio de la noche. Así que, la próxima vez que despiertes con el eco de una voz en tu interior, no la olvides. Puede ser que el Creador del universo esté hablándote directamente. Escucha, obedece y deja que esa voz transforme tu vida. ¿Te ha pasado que despiertas de un sueño en el que un animal aparece de forma misteriosa, poderosa o incluso inquietante? ¿Te preguntas si ese animal tenía algún significado más allá de lo natural? Pues no estás solo. En la Biblia y en la tradición espiritual, los animales que aparecen en los sueños no son simplemente producto de la fantasía o el subconsciente. Son a menudo símbolos vivientes que Dios utiliza para comunicar verdades profundas. Soñar con animales es una de las formas más enigmáticas, pero también más reveladoras, en que Dios puede hablarte mientras duermes. Desde los primeros libros de la Biblia, vemos cómo los sueños con animales desempeñan un papel clave en la historia de la revelación divina. No son solo escenas oníricas sin sentido, contienen códigos espirituales, advertencias, promesas y hasta profecías sobre lo que está por venir.
Y aunque muchas personas los ignoran o los interpretan desde un punto de vista psicológico, la realidad es que estos sueños pueden ser una ventana directa a los planes de Dios para tu vida. Uno de los relatos más conocidos es el sueño del faraón de Egipto, relatado en el libro de Génesis. El faraón soñó con 7 vacas gordas y saludables que subían del río Nilo, seguidas de 7 vacas flacas y enfermas que devoraban a las primeras. Luego, en un segundo sueño, vio 7 espigas llenas y hermosas, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento que también devoraban a las buenas. Nadie en su corte pudo interpretar el mensaje hasta que José fue llamado y, guiado por Dios, explicó que las vacas representaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Gracias a esta interpretación, Egipto se salvó de una gran catástrofe. Aquí, los animales no eran simples figuras, eran portadores de una profecía clave. Pero no todos los animales en sueños traen advertencias de desastres. Algunos aparecen como representación de virtudes, fortalezas o llamados espirituales. Por ejemplo, soñar con un león puede tener un significado doble. Por un lado, puede representar valentía, autoridad, poder y realeza. Jesús mismo es llamado el león de la tribu de Judá, símbolo de su poder y soberanía, pero también puede ser una señal de que enfrentas un adversario fuerte o que necesitas ser valiente frente a un desafío inminente. En algunos contextos, un león rugiente también puede simbolizar al enemigo espiritual, como lo menciona 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El contexto del sueño y las emociones que experimentas en él son clave para discernir su significado real. Otro animal recurrente en los sueños espirituales es la oveja. Soñar con ovejas suele simbolizar una necesidad de guía, de protección divina o un llamado a permanecer en la obediencia y humildad. Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor, y nosotros, como sus ovejas, necesitamos su dirección constante. Si sueñas con ovejas perdidas o dispersas, puede que Dios esté llamándote de vuelta al redil, recordándote que has estado alejado de su voluntad y que es hora de regresar. Por otro lado, soñar con serpientes puede causar temor, pero su significado también depende del contexto. En la Biblia, la serpiente representa la astucia y la tentación, como se ve en el jardín del Edén. Sin embargo, Jesús también dijo: «Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16, mostrando que incluso un símbolo temido puede representar sabiduría si se interpreta correctamente. Si en tu sueño la serpiente te ataca, puede ser una advertencia sobre personas o situaciones engañosas. Pero si simplemente la observas, puede ser un llamado a desarrollar discernimiento espiritual. Otro sueño profético impactante es el del profeta Daniel. En una de sus visiones nocturnas, vio 4 bestias que subían del mar: un león con alas, un oso inclinado hacia un lado, un leopardo con 4 alas y una bestia espantosa con dientes de hierro. Cada uno de estos animales representaba imperios futuros que surgirían en la historia de la humanidad. Fue una visión poderosa que reveló el curso de los eventos mundiales y la soberanía final de Dios. Aquí, los animales son mucho más que símbolos. Son piezas clave del plan profético de Dios para toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también tuvo una visión con animales. Mientras oraba, vio descender del cielo un lienzo lleno de toda clase de animales impuros, según la ley judía, y escuchó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se negó 3 veces hasta que comprendió que esa visión no era sobre comida, sino sobre personas. Dios le estaba mostrando que no debía considerar impuro a ningún ser humano.
Y esa revelación preparó el camino para la expansión del Evangelio entre los gentiles. Entonces, ¿qué hacer si sueñas con animales? Lo primero es no descartarlo como algo sin sentido. Anota tu sueño tan pronto como despiertes. Recuerda cómo te sentiste, qué hacía el animal, qué colores o movimientos tenía, y si alguien más aparecía en la escena. Luego ora y pide discernimiento. Lee las Escrituras y busca si ese animal aparece allí y en qué contexto. Dios no es un Dios de confusión. Si Él te habla a través de un símbolo animal, también te dará la claridad para entenderlo. Soñar con animales es una experiencia rica y profundamente espiritual. Puede advertirte de un peligro, revelarte un don escondido, llamarte a una nueva etapa o mostrarte áreas de tu vida que necesitan transformación. No subestimes lo que Dios puede estar tratando de decirte. Los animales en el mundo de los sueños no son simples criaturas, son señales vivas de un mensaje divino esperando ser comprendido. Pocas imágenes en la naturaleza despiertan tanta emoción, paz y asombro como un arco iris. Después de una tormenta, cuando el cielo comienza a abrirse y la luz del sol atraviesa las gotas de agua suspendidas en el aire, aparece ese arco multicolor que parece conectar la tierra con el cielo. Y si en tus sueños has visto un arco iris, no es una casualidad ni una simple ilusión visual. Es una de las señales más poderosas que Dios puede usar para hablar contigo. Soñar con un arco iris es soñar con esperanza, con promesas cumplidas, con pactos divinos que siguen vigentes desde los tiempos más antiguos. En la Biblia, el arco iris aparece por primera vez en el libro de Génesis, justo después del diluvio universal. Dios, al ver la devastación que había cubierto la tierra y al observar la fidelidad de Noé, hizo un pacto eterno con él y con toda la humanidad. Establezco mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Como señal de ese pacto, Dios colocó un arco en las nubes y dijo: será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Soñar con un arco iris, entonces, es recordar este pacto. Es Dios diciéndote: aún estoy aquí, no he olvidado mis promesas, no te he dejado solo. En medio de tus tormentas, de tus pérdidas, de tus confusiones, el arco iris es el símbolo de que todo va a pasar, que la oscuridad tiene fin y que una nueva etapa está por comenzar. Es una promesa visual de restauración, de propósito renovado y de presencia divina. Hay algo profundamente espiritual en el hecho de que el arco iris solo aparece después de la lluvia. No se forma en días despejados. Necesita nubes, humedad y rayos de luz. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. A menudo, los momentos más difíciles, aquellos que parecen nublar nuestra esperanza y oscurecer nuestro camino, son los que preparan el escenario para que Dios se manifieste con más claridad. Soñar con un arco iris puede ser una respuesta de Dios a tu clamor silencioso. Puede ser su forma de decirte que Él ha escuchado tus oraciones, que tu dolor no es en vano y que viene algo nuevo. En la visión de Ezequiel encontramos otra aparición del arco iris. Ezequiel describe un resplandor alrededor de la gloria de Dios como el aspecto del arco iris que está en las nubes el día que llueve. Ezequiel 1:28. Aquí el arco iris no es solo un recordatorio de una promesa, sino una manifestación directa de la presencia divina. Ver un arco iris en un sueño puede significar que Dios está presente en tu vida de una manera especial, que su gloria te rodea incluso si no puedes verla a simple vista. También el apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, vio un arco iris que rodeaba el trono de Dios. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
Esmeralda, Apocalipsis 4:3. Este detalle no es casual. El trono de Dios, el centro del universo, está rodeado de promesa, belleza, luz y pacto. Soñar con un arco iris puede ser una invitación de Dios para acercarte a su trono con confianza, sabiendo que estás cubierto por su gracia. En la vida cotidiana, un sueño con un arco iris puede tener distintos matices según el contexto. Si ves un arco iris brillante en el cielo, puede representar una temporada de cumplimiento, de promesas respondidas o de reconciliación. Si el arco iris aparece después de un desastre en el sueño, como una tormenta o una destrucción, es una señal clara de que Dios está trayendo restauración y paz. Si caminas bajo un arco iris o lo tocas en el sueño, puede significar que estás entrando en una etapa de renovación espiritual, donde verás con tus propios ojos lo que antes solo esperabas por fe. Por supuesto, no todo sueño con un arco iris será una profecía directa, pero sí una invitación divina. Una invitación a recordar que no importa cuán grande haya sido la tormenta, Dios tiene la última palabra. Su pacto es firme, su amor es eterno y su fidelidad nunca falla. Para aplicar este tipo de sueño a tu vida, primero guarda el momento en tu corazón. Escríbelo. Agradece a Dios por haberte mostrado algo tan especial y pregúntale qué promesa quiere reafirmar en tu vida. Puede ser una promesa de sanidad, de provisión, de restauración familiar, de dirección espiritual. Luego, abre tu Biblia y busca esas promesas. Aférrate a ellas, proclámales vida. Confía en que el Dios que puso el arco iris en el cielo también está obrando en tu historia. Recuerda, cada color del arco iris puede simbolizar algo. El rojo, el amor sacrificial de Cristo; el naranja, el gozo y la energía divina; el amarillo, la gloria de Dios; el verde, la nueva vida; el azul, la fidelidad del cielo; el índigo y el violeta, la realeza y la espiritualidad profunda. Nada en los sueños de Dios es casual. Todo tiene sentido, todo tiene un propósito. Si has soñado con un arco iris, no lo ignores. Es muy posible que Dios esté recordándote que su pacto sigue vigente, que no ha sido olvidado y que su misericordia es más grande que cualquier tormenta. Él no solo es el Dios del trueno, también es el Dios del color, del sol, del cielo despejado y del arco iris. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que aparece un número repetidamente, o un número que parecía insignificante, pero que no podías sacar de tu mente al despertar? Soñar con números no es algo trivial ni fruto del azar. En el universo espiritual, los números son más que cifras. Son símbolos sagrados, patrones divinos, señales de un lenguaje celestial con el que Dios se comunica con los hombres. En este capítulo, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los sueños numéricos y descubrir cómo cada número puede encerrar un mensaje profundo sobre tu propósito, tu llamado o la etapa espiritual que estás viviendo. La Biblia está llena de números con significados específicos. No es casualidad que el 7 se repita una y otra vez, ni que el número 40 aparezca antes de cada gran transformación, ni que el 3 esté presente en los momentos más poderosos de la historia de la salvación. Dios no desperdicia símbolos. Él es un Dios de orden, de estructura, y muchas veces habla a través de cifras que contienen revelaciones ocultas esperando ser descifradas. Uno de los relatos más conocidos sobre sueños con números lo encontramos en la historia del faraón de Egipto. En el libro de Génesis, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaban profundamente. En uno, vio 7 vacas gordas que salían del Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. En el segundo, aparecían 7 espigas llenas, seguidas por 7 espigas quemadas por el viento oriental. Ninguno de sus sabios pudo interpretarlos, hasta que José, preso y olvidado,
fue llamado. Guiado por el Espíritu de Dios, José explicó que los sueños representaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. No solo descifró el mensaje, sino que propuso un plan para salvar al pueblo, y así fue exaltado a una posición de poder. El número 7, en este caso, simboliza plenitud, totalidad y cumplimiento de ciclos. Es el número de la creación, ya que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Representa el orden divino, la perfección espiritual. Soñar con el número 7 puede ser una señal de que algo está por completarse en tu vida. Una temporada, un proceso, una misión. También puede indicar que debes entrar en un tiempo de descanso y confianza total en la soberanía de Dios. Otro número altamente simbólico es el 40. Aparece repetidas veces en la Biblia como un número de prueba, purificación y preparación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto. Jesús ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Soñar con el número 40 puede indicar que estás en una etapa de desierto espiritual, pero no para tu destrucción, sino para tu formación. Dios te está preparando. Está moldeando tu carácter, está afinando tu oído espiritual. No te resistas al proceso. El número 3 también tiene una gran carga espiritual. Representa la plenitud divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día. Pedro negó 3 veces y luego fue restaurado con 3 afirmaciones de amor. Soñar con el número 3 puede estar señalando restauración, resurrección, un nuevo comienzo después de una caída. También puede indicar que algo está alineado con la voluntad trinitaria de Dios, que estás caminando hacia una transformación santa. El número 12 representa gobierno y autoridad espiritual. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús, las 12 puertas de la Jerusalén celestial, todos reflejan un patrón divino de organización bajo la voluntad de Dios. Soñar con este número puede implicar que estás siendo llamado a liderar, a edificar, a formar parte de una estructura espiritual mayor. No es coincidencia si ves este número de forma repetida. Dios puede estar posicionándote para un rol de influencia, pero no todos los números traen buenas noticias. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor soñó con un árbol enorme que era cortado, dejando solo el tronco, y se le anunció que viviría 7 tiempos, como una bestia, hasta reconocer la soberanía de Dios. Aquí, los números representan juicio, humillación y, finalmente, restauración. Dios usó ese sueño para quebrar el orgullo del rey y devolverle el corazón humilde. Si sueñas con una secuencia de números que te inquieta o angustia, no lo descartes. Puede ser una advertencia amorosa del cielo. En el Apocalipsis, el número 666 es presentado como el número de la bestia, un número que ha sido debatido, temido y malinterpretado durante siglos. Lo que sí sabemos es que representa imperfección repetida. El 6, número del hombre, multiplicado por 3, simulando Trinidad, pero sin alcanzar la perfección divina del 7. Soñar con el 666 puede ser una llamada de atención para examinar tus alianzas, tus valores y tu fe. Es un símbolo de alerta espiritual. Y aún hay más. Soñar con números como el 1, unidad, comienzo, Dios. El 10, plenitud de autoridad. El 5, gracia. O el 1000, reinado eterno, puede traer mensajes únicos y personalizados. La clave está en el discernimiento. ¿Qué significa ese número para ti? ¿Qué sentiste al verlo en tu sueño? ¿Estaba solo, repetido, oculto, escrito? Cada detalle cuenta. Si sueñas con números, anótalos. Medita en ellos. Busca su presencia en la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te revele su significado.
Dios puede estar dándote coordenadas, fechas, promesas numéricas que marcarán el rumbo de tu vida espiritual. Él sigue hablando, y a veces lo hace con un lenguaje que va más allá de las palabras. Lo hace con números. Soñar con un mentor, un predicador o una figura espiritual de autoridad no es un simple producto de la mente. Muchas veces, cuando Dios quiere hablarnos, corregirnos o impulsarnos hacia un nuevo propósito, lo hace a través de alguien que representa sabiduría, instrucción y dirección espiritual. En los sueños, estas figuras pueden aparecer como pastores, profetas, líderes que predican o incluso personas comunes que irradian una paz y autoridad que te marcan profundamente. Este tipo de sueño puede ser una de las formas más claras en que Dios está tratando de guiarte a través del proceso que estás viviendo. Desde la antigüedad, Dios ha enviado mensajeros humanos para hablar en su nombre. Moisés fue un guía para Israel. Samuel fue profeta y consejero de reyes. Pablo fue mentor de iglesias enteras. ¿Y tú? Si has soñado con alguien hablándote en un tono de enseñanza, exhortación o consejo divino, es muy posible que estés recibiendo una visita simbólica de parte del cielo. No se trata necesariamente de la persona en sí, sino de lo que representa en el sueño. Instrucción, autoridad, revelación y destino. Un ejemplo bíblico muy poderoso es el de José, el hijo de Jacob. José no soñó con un predicador, pero sí con escenas que indicaban liderazgo. Vio en sus sueños cómo sus hermanos se inclinaban ante él, y luego el sol, la luna y las estrellas también lo hacían. Aunque no entendía el significado en ese momento, estaba recibiendo revelaciones del papel que tendría más adelante: ser guía, salvador y mentor para su familia y para toda una nación. Los sueños de José no solo fueron simbólicos, fueron proféticos, y cada parte de ellos apuntaba a su formación como hombre de destino. Otro caso relevante es el de Gedeón. Aunque su experiencia fue más una visión despierta, nos da un patrón importante. Gedeón se sentía débil, inseguro, incapaz, pero un mensajero celestial lo llama valiente guerrero y lo comisiona para liberar a Israel. Esta visita lo transformó completamente. Soñar con una figura que te llama por un nuevo nombre, que te recuerda tu identidad en Dios, puede ser una señal directa de que el Señor está levantando en ti un líder, un portavoz, un mentor para otros. En el Nuevo Testamento, la historia de Ananías también es reveladora. Ananías era un creyente fiel en Damasco, y un día Dios le habló en visión para que buscara a Saulo, el futuro apóstol Pablo, quien estaba ciego tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Ananías temía por su vida, ya que Saulo era conocido por perseguir cristianos, pero obedeció la voz de Dios. En esa experiencia se convirtió en mentor de quien sería uno de los predicadores más influyentes de la historia. Soñar con alguien que te guía, o ser tú quien guía a otro en el sueño, puede indicar que estás siendo llamado a ejercer influencia espiritual y discipulado. Entonces, ¿qué significa soñar con un predicador, pastor o figura de mentor? Primero, puede ser un llamado claro al aprendizaje. Tal vez estás en una etapa donde necesitas recibir instrucción, volver a las bases, estudiar la palabra, someterte a una autoridad espiritual que te ayude a crecer. Segundo, puede ser una advertencia. Esa figura puede estar diciéndote algo que has estado ignorando. Tercero, puede ser un empoderamiento, una señal de que Dios te está levantando como mentor para otros y que debes prepararte para guiar con integridad y sabiduría. Los mentores en sueños también pueden representar al Espíritu Santo mismo, obrando en tu subconsciente para llevarte por el camino correcto. A veces, lo que escuchas en el sueño no es literal, sino simbólico. Puede ser una enseñanza que necesitas aplicar. Puede ser una exhortación a dejar un pecado oculto.
puede ser una confirmación de que debes tomar una decisión que has estado posponiendo. ¿Cómo responder a este tipo de sueño? En primer lugar, no lo ignores. Anota lo que viste, lo que escuchaste, cómo te sentiste. Pregunta a Dios, ¿qué querías decirme con esto? Luego, examina si hay alguien en tu vida que ya esté cumpliendo ese rol de mentor. Quizás Dios quiere que lo escuches más, que aprendas de su ejemplo. O quizás es tiempo de que tú mismo empieces a mentorear a otros, compartiendo lo que has aprendido. Busca también en la palabra. Muchos sueños con mentores tienen respaldo en historias bíblicas. Medita en los pasajes que se relacionen con lo que viste. No descartes la posibilidad de que Dios esté formándote en secreto para una tarea pública. Y finalmente, ora, pide discernimiento. No todos los sueños con predicadores son mensajes divinos, pero muchos sí lo son. El Espíritu Santo es tu mejor guía para separar la voz de Dios de la confusión de tu mente. Y si confirmas que el sueño es de Dios, entonces actúa. Obedece, porque cuando Dios envía un mentor, es porque está por comenzar una nueva etapa en tu vida espiritual. Soñar con un mentor es más que un sueño. Es una invitación a crecer, a dejar la inmadurez espiritual, a rendirte a la dirección divina y a permitir que otros hablen vida sobre ti. O tal vez es una señal de que tú estás llamado a hablar vida sobre otros. Imagina esto. Estás dormido y de repente te ves a ti mismo orando por alguien. Tal vez es un familiar, un amigo, alguien que no has visto hace años o incluso un desconocido. Y al despertar, sientes que ese momento fue real, como si hubiera sido parte de algo más grande que tú. Soñar con orar por otros no es algo insignificante ni aleatorio. Es una invitación divina a convertirte en un intercesor. Es como si, mientras tú descansas, el cielo te despertara espiritualmente para que entres en acción, aunque sea en el mundo de los sueños. La intercesión es una de las formas más puras de amor. Es colocarte en la brecha por alguien más. Es elevar su nombre ante el trono de Dios, aun cuando esa persona no sepa que lo estás haciendo. Es un acto de generosidad espiritual que mueve los cielos. Y cuando Dios te da un sueño en el que estás intercediendo por alguien, es porque quiere usarte como canal de bendición, de sanidad, de protección o de liberación. Uno de los ejemplos más poderosos de intercesión en la Biblia lo encontramos en el libro de Job. Después de perder todo, sus hijos, su salud, sus bienes, Job fue visitado por amigos que, en vez de consolarlo, lo juzgaron con dureza. Pero al final, Dios le dijo a Elifaz y sus compañeros que habían hablado mal y les ordenó ofrecer sacrificios, pero que Job oraría por ellos. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Job 42:8. Job oró por quienes lo habían herido, y en ese acto de intercesión no solo trajo restauración a sus amigos, sino que él mismo fue restaurado al doble de todo lo que había perdido. Esto nos revela una verdad poderosa. Cuando oras por otros, Dios también obra en ti. La intercesión en sueños puede ser una extensión espiritual de esta misma verdad. A veces, Dios te hace soñar que estás orando por alguien para mostrarte que tienes un papel clave en su proceso de sanidad, perdón o protección. Tal vez esa persona esté enfrentando una batalla invisible y tú has sido elegido para cubrirla en oración desde lo secreto. Otro ejemplo profundamente inspirador se encuentra en el libro de Daniel. Este profeta tenía sueños, visiones y revelaciones celestiales, pero también era un intercesor ferviente. En el capítulo 10 de su libro, Daniel ora y ayuna durante 3 semanas buscando comprensión. Y un ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido.
Daniel 10:12. Aunque Daniel no soñó que oraba, su compromiso nos enseña que hay oraciones que inician movimientos en el cielo, aunque en la tierra parezca que nada ocurre. Volvamos al sueño. Si sueñas que estás orando por alguien, haz lo siguiente al despertar. Primero anota todos los detalles. ¿Quién era la persona? ¿Qué estabas pidiendo por ella? ¿Qué sentías en el sueño? ¿Paz, urgencia, tristeza, esperanza? Después, ora en la vida real por esa persona. Aunque no entiendas por qué, hazlo. Dios sabe más de lo que tú ves. Puede estar salvando a esa persona de un accidente, sanándola de una herida emocional, guiándola de regreso a Él, y tú eres parte de ese milagro. También encontramos en el Nuevo Testamento el caso de Pedro. En Hechos 12, Pedro está en la cárcel, encadenado y a punto de ser ejecutado, pero la iglesia estaba orando fervientemente por él. Esa oración liberó un ángel, abrió puertas de hierro y sacó a Pedro milagrosamente. Ahora imagina, si los creyentes de aquella época soñaran que estaban orando por Pedro, ¿acaso no sería Dios usándolos como instrumentos invisibles de liberación? Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Soñar con orar por otros también puede ser una invitación a un ministerio más profundo. Quizás Dios te está llamando a ser intercesor no solo en sueños, sino en tu vida diaria. Hay personas que necesitan tus oraciones. Tal vez tú seas el único que esté dispuesto a clamar por ellas cuando nadie más lo hace. Tus palabras, incluso en silencio, tienen poder cuando son respaldadas por el Espíritu Santo. Y no solo se trata de orar por los que amas. A veces, en los sueños, puedes verte orando por tus enemigos, por figuras públicas, por pueblos enteros o por personas que ni siquiera conoces. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha confiado una tarea, que hay una carga espiritual que debes llevar, que has sido apartado para interceder por causas que trascienden tu mundo personal. Es un honor, pero también una responsabilidad. Para cerrar, recuerda lo que dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración intercesora no tiene fronteras, y cuando sueñas que lo haces, es porque estás participando de algo más alto, más santo, más eterno. Así que no ignores estos sueños. Ora más, intercede, pídele a Dios sabiduría para saber por quién y por qué orar. Porque tal vez, sin saberlo, estés salvando vidas, incluso mientras duermes. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Dios habla de muchas maneras, y si uno de estos sueños resonó contigo, es porque Él quiere decirte algo. Pero antes de que te vayas, déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Ya estás suscrito al canal? Porque más del 80% de los que ven nuestros videos no están suscritos. Y eso significa que muchos se pierden los próximos mensajes que podrían transformar sus vidas. Así que no lo pienses más. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones. Déjame un like si este contenido te habló al corazón. Y comenta abajo cuál de estos sueños has tenido o cuál te impactó más. Tu testimonio puede ser una luz para otros. Nos vemos en el próximo video y recuerda, Dios sigue hablando, incluso mientras duermes.